A ver, está Brisley, Arucanqui, Gastelú, Pariona, Lisette, Nieto, Roxana Ancana. Ya. Muy bien. Vamos a esperar un ratito más que sigan entrando los chicos y ahí empezamos, ¿ya? Miren, les voy avisando de que mañana es jueves 28. En la plataforma, si ustedes han visualizado, les estoy dejando una tareita y van a tener una evaluación. Siempre a la hora de siempre, de 8 a 11:59, tienen una hora y un intento para resolver su examen. Ya son 10 preguntas sobre el tema que vamos a conversar el día de hoy, ¿ya? Entonces, yo les recomiendo que se vayan preparando para la próxima semana, que ya es la octava, ¿no? O sea, ya culminamos el primer bimestre, pues, ¿no? Entonces, vayan preparándose a partir de la actividad 5, 6, 7 y la 8, que es la siguiente, que continúa la próxima semana, ¿no? Son 4 actividades que tienen que estudiar, pero ya vayan estudiando las 3, sí, 5, 6, 7, ¿ya? Porque ustedes saben que ya toca el examen del mes, pues, ¿no? Entonces, no se olviden, ya le van a decir a sus compañeros, háganles recordar, ¿ya, chicos? Y prepárense, pues, bien, para que saquen buenas notas, todo. Y, bueno, las tareitas de los que no han ingresado las 5 y las 6, yo la voy a habilitar el día viernes, ¿ya? A partir de las 8 de la mañana, ya hasta las 11:59 de la noche. Entonces, así quedamos, ¿ya? El día, ¿qué día es el viernes 28? 29 de abril, ¿ya? Entonces, para que envíen sus tareitas, sus trabajitos, ¿no? Bueno, quería decirles también de que hoy día vamos a hablar sobre la terapia de movimiento, ¿ya? Terapia de movimiento vamos a hablar. La semana 8 se habla de terapia de nutricionales, todo eso de atrofoterapia, todo, ¿no? La 9 vamos a hablar del ayuno, esto, pero ustedes van a hacer preparación de ensaladas, ¿ya? Es decir, en su casa van a preparar sus ensaladas. Preparan sus ensaladas y me las envían en un videíto, ¿ya? O sea, la preparación de sus ensaladas. ¿Me entienden? O sea, ustedes van a preparar ensaladas y en la semana 9, sobre todo, la 9, de la 8 no, la 9. En la 9 preparan sus ensaladas porque ahí ya podemos dejar tareas, todo, ¿no? Me mandan sus ensaladas, pero en videitos. Un videíto de 5 minutos nada más, ¿no? Por ejemplo, si la ensalada es de frutas, van a hablar de las propiedades que tiene esa fruta, ¿ya? Sí, a ver si tiene mango, manzana, plátano, según cómo la prepare. Ahora, si la ensalada es de verduras, hortalizas, hablan de cada una de ellas que están, o sea, las que están poniendo en su ensalada. Las propiedades, las vitaminas, cómo las puedes presentar, en fin. Entonces, en su exposición van a hacer eso, ¿ya? O sea, van a hablar de los alimentos, de las frutas, las verduras, etcétera, y van a hacer un platito, lo van a presentar, y ahí en su videíto que salga bien, y ustedes van a ir hablando. Este es el plátano, tiene potasio, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces van explicando de las propiedades y vitaminas, minerales que tenga cada fruta o verdura, ¿ya? Y presentan ahí su ensaladita. Entonces, de esa manera, es como una práctica que vamos a hacer sobre terapias nutricionales, ¿ya? Señorita delegada, yo la vi que, ahí está la delegada. No se olvide avisarle a los chicos que el día de mañana tienen una evaluación en la plataforma a partir de las 8 de la noche hasta las 11:59, ¿ya? Por favor. Y también he colgado una tarea. Bien, entonces empezamos, ¿ya?
Licenciada, buenas noches. Hola, ¿cómo está? El pulsor se me escondió. Ahí está. ¿Mm? Bien. Bien, ahí está nuestro curso, Asistencia en Medicina Alternativa. Vamos a hablar de terapia de movimiento, masoterapia, digitopuntura, ¿no? Shiatsu. Entonces, vamos a hablar de los beneficios de estas técnicas, ¿ya? Entonces, tus objetivos, ¿no? ¿Para qué lo aplicas? ¿Qué función cumplen? Y cómo se va a sentir tu paciente, ¿no? Cuando aplicas este tipo de técnicas. Bien. Vamos a hablar de lo que es aprendiendo, ¿no? ¿Qué es el movimiento? Salud, movimiento. Hay que moverse, hay que caminar, hay que ejercitarse, ¿verdad, chicos? Entonces se relaciona el movimiento y la salud. Muy bien. Aquí vamos a dar unas explicaciones mientras van entrando también los chicos. Por ejemplo, lo que es el concepto de movilidad, ¿no? Bien. Viene a ser la amplitud de oscilación de la articulación dentro de los límites normales. Mira, ahí están viendo ustedes más o menos que la amplitud de movimiento viene a ser este rango de movimiento, miren, o sea, de 180 grados o 145 grados. Mira, ahí están más o menos los ángulos, ¿no es cierto? Miren, aquí es 145, acá 180. ¿Qué factores influyen sobre la movilidad, ¿no? Para que tú puedas moverte. Definitivamente todos conocemos por anatomía que nosotros somos seres articulados. Definitivamente tenemos que estar en movimiento. ¿En qué influyen los factores anatómicos, no? Por ejemplo, el tipo de articulación. Mírense sus brazos, sus manos, sus piernas, sus pies, ¿no? Entonces van a ver que estas estructuras de sostén, que son los huesos, ¿no? El sentido de sostén también, que lógicamente esos huesos se encuentran rodeados de músculos, tendones, terminaciones nerviosas, venas, arterias, etc. Y estos presentan también elasticidad y también, lógicamente, la salud de estos músculos se ve a través de su fuerza muscular. Bien, ellos están compuestos también por factores biomecánicos, factores bioquímicos, como el metabolismo muscular, perdón, y factores neurofisiológicos que están formados a través del tono muscular y la capacidad de relajación de los músculos. Otros factores, por ejemplo, tenemos también que influyen mucho en la condición psíquica, la edad, el sexo y la genética de las personas. Esta goniometría es medir ángulos, ¿no? Ahí están viendo ustedes, por ejemplo, en esta imagen de acá, ¿no? Cómo se mueve la mano, miren cuántos ángulos, ¿no? ¿Ya? Ese es el ángulo del movimiento, ¿ya? Medir los ángulos. Y bueno, también se utiliza también las medidas centímetros, o sea, con un centímetro, una cinta métrica, ¿no? Y para ver cuánto de movimiento tienen las personas, ¿no? Por ejemplo, miren, con los años, muchas veces las personas cuando no han tenido mucha actividad física, no han hecho ejercicio, y van pasando los años, vamos llegando a la tercera edad, vamos a decir, la etapa de adulto mayor, muchas veces las articulaciones se van anquilosando. Y es más, si el paciente o la persona tiene un proceso de enfermedad en la cual lo postra en una cama, definitivamente que esos músculos, esos ligamentos, esas articulaciones se van a atrofiar por falta de ejercicio, por falta de movimiento. ¿Ya? Entonces, ustedes recuerden como profesionales que si tienen paciente en cama, siempre háganle sus ejercicios pasivos de sus piernas, sus brazos, para que siempre estén en movimiento, en forma muy suave y teniendo presente, claro está, el diagnóstico del paciente, su estado de salud. Bien, ahí, estas son medidas, más o menos, líneas de cortes, por ejemplo, sagitales, superior, inferior, medial, lateral, ¿no? Anterior, posterior, proximal, distal, etcétera, etcétera, ¿no?
cuando uno realiza el movimiento. Bien, la posición anatómica es aquella en la que la persona permanece de pie y de la siguiente manera, ¿no? Cabeza y ojos y los dedos del pie se dirigen en el sentido anterior, hacia adelante. Los miembros superiores cuelgan con las palmas mirando en dirección anterior, así como lo están viendo en imagen, y los miembros inferiores y los pies se dirigen hacia adelante, como lo están viendo ustedes en esta imagen. Ahí está, miren. Este es el modelo. Ya, anatómicamente hablando, ¿no? Posición anatómica normal. Ahora, el sistema de notación, ¿no? De 0 a 180 grados, o sea, un ángulo de movimiento, ¿ya? Vamos a ver que el método del cero es neutral, ¿ya? El cero es un punto de partida, digamos, ¿no? Flexión cero. Y bueno, acá, más o menos, esa es la idea. Bien. Movilidad articular, ¿ya? A ver, traten de mover sus manitos, sus brazos, estiren. Esta movilidad articular es activa versus pasiva, ¿ya? Aquí el rango de movimiento activo es el grado de movilidad que se puede conseguir en una articulación utilizando los músculos que hay alrededor de ella, y lo están viendo ustedes en la imagen, miren. ¿Ven? Estos son los músculos, estos son tendones muy fuertes, ¿ya? Y aquí están los paquetes musculares, digamos, ¿no? Son como paquetitos, miren, los grupos de músculos. Y el rango de movimiento pasivo es el grado de movilidad que se puede conseguir en una articulación tras la aplicación de una fuerza externa. Esta se da a través de una articulación, ¿verdad? Bien, ahí están viendo imágenes, por ejemplo, de la movilidad normal, ¿no? O sea, esos círculos, estas líneas que ustedes están viendo, mira, ahí están, ¿no? Cuando una persona realiza movimiento, cuando está parada nomás, hasta qué ángulo tiene, si estira su brazo, a qué ángulo tiene, miren cuando está acostada, miren el ángulo de movimiento del brazo, y así sucesivamente, miren. En caso, por ejemplo, de movilidad anormal o hipomovilidad, porque ya de repente ha habido un accidente o el proceso de alguna enfermedad que no permite que la persona pueda tener su ángulo de movilidad adecuados, ¿no? Bien, aquí, por ejemplo, hipomovilidad, causas de la hipomovilidad puede haber a nivel de hipofunción de las vértebras, ¿no? O sea, de las vértebras de la columna, ¿no? Por inmovilización puede ser, ¿no? También procesos degenerativos que se dan a través del tiempo. Por ejemplo, hay enfermedades tipo osteoartritis, artritis, reumatoides, etcétera, ¿no? O tal vez de repente una cirugía a nivel de la articulación, ¿no? Una cicatriz cutánea que suele quedar, lógicamente, entonces eso también va a causar o va a disminuir la movilidad en el paciente. También pueden presentarse trastornos neurológicos, ya sean enfermedades degenerativas, tipo un ACV, ¿no? Un accidente cerebrovascular, una hemiplegia, por ejemplo, y también trastornos metabólicos, que lógicamente el metabolismo también nos envían, suelen presentarse enfermedades que también van produciendo rigidez a nivel de las articulaciones, ¿no? Por ejemplo, hay una de ellas que se llama gota. La gota es la presencia de ácido úrico entre las cápsulas articulares. Es como tener piedritas en la articulación. Los pacientes gritan de dolor, y esta gota se debe a la presencia de pequeñas calcificaciones, ¿no? Pequeñas, es que el paciente con gota no metaboliza adecuadamente las proteínas, ¿no? Se acumula mucho ácido úrico. El ácido úrico es un desecho de las proteínas, y ellos no tienen esa facilidad de eliminarla. Por eso es que en el caso de estos tipos de pacientes tienen que tener una terapia especial, ¿ya? Ahí están viendo ustedes, mire, por ejemplo, en este extremo de acá, aquí, este paciente está inmovilizado por un proceso de un trauma a nivel de miembro inferior. Hay una inmovilización para que haya una fractura. Entonces ahí va a pasar varias semanas en esa postura, y después hay que entrar con fisioterapia para poder movilizar
es la zona que estuvo afectada, ¿no? Ven, ahí están degeneración, miren chicos, degeneración a nivel de las articulaciones, ¿no? Bueno, acá este señor está sin dientes. Aquí miren, una cicatriz cutánea, ahí lo están viendo ustedes, ¿no? Terrible, miren, una cirugía, de un accidente o algo hubo aquí, o de repente una cirugía a nivel de la rótula, algo sucedió, y el paciente quedó con hipomovilidad. Incluso a veces tienen que hacer cirugía también en la cicatriz para ayudarlo a que el paciente poco a poco vaya restableciendo el movimiento. Bien, entonces ya hemos visto que por disfunciones vertebrales, por inmovilizaciones, accidentes, fracturas, procesos degenerativos propios de la edad, como las artritis, una cicatriz cutánea que es resultado de una cirugía, trastornos neurológicos, un ACV o causado por una hipertensión arterial o una hemiplegia, etcétera, ¿no? Y trastornos metabólicos, enfermedades del metabolismo. Bien. Aquí, por ejemplo, también el sobrepeso también va a producir hipomovilidad, porque el mismo peso del cuerpo no le va a permitir a la persona tener movilidad, ¿no? O va a ser muy lenta. Miren, ustedes están viendo un cuadro de una movilidad anormal, o sea, hipermovilidad. Es el aumento de la amplitud de movimiento pasivo que sobrepasa los valores normales para la edad y el sexo del individuo. Miren esa niña qué elástica que es, parece una chica de goma, ¿no, chicos? Miren qué tal elasticidad de esas criaturas. Ahí la hipermovilidad, bueno, se debe a través de los genes, ¿no? O sea, su genética, en este caso de esta niña, ¿no? ¿Ven? Miren esa mano, ustedes están viendo ahí, en esta manito, miren. Esta facultad, perdón, esta de aquí, miren, ¿ven? Que tiene esta persona una elasticidad, hiperelasticidad, ¿no? A nivel de las articulaciones de la mano, miren. Bueno, estas son otras cosas. ¿Ya? Por ejemplo, el síndrome de hipermovilidad, de Young Hypermobility, bueno, síndrome de Jones, ¿no? Dice, es hipermovilidad generalizada sin ninguna otra alteración, ¿no? 3 meses de artralgia, 4 puntos escalas de 20. O sea, es una valoración que brindan para poder evaluar esos cuadros. Aquí ya entramos propiamente a lo que nos importa realmente, lo que es la terapia del movimiento, pero ya hemos conocido más o menos la idea de lo que son las articulaciones y las estructuras anatómicas del cuerpo. Aquí vamos a hablar de la terapia de movimiento, sus beneficios, sus objetivos, un concepto, por ejemplo, de la forma física, ¿no? O sea, de tu cuerpo. Aquí vamos a preguntarnos, ¿no? Por ejemplo, vemos que la sociedad actual concede una importancia cada vez mayor a la prevención de la salud, ¿no? Prevención de la enfermedad, promoción de la salud y prevención de la enfermedad. Razón por la cual se habla mucho sobre el beneficio del ejercicio físico, eso lo sabemos. Y en general sobre la conveniencia de practicar algún deporte, ¿no? Yo creo que ustedes están en ese campo, ¿no? Del deporte. Es bien sabido que el ejercicio físico ayuda a desempeñar, por ejemplo, un importantísimo papel en la conservación de la salud y que resulta fundamental en lo que respecta a la prevención de las enfermedades tipo osteoarticulares. Bien. Aquí vemos qué es la forma física, ¿ya? Esta viene a ser una condición del cuerpo humano en la que se tiene una cantidad adecuada de fuerza muscular, energía, resistencia y flexibilidad para poder realizar las actividades cotidianas sin generar estrés en nuestro cuerpo, en nuestro organismo, ¿no? Ahora, ¿qué es una buena forma física? Ha sido definida como la capacidad, por ejemplo, para llevar a cabo tareas diarias con eficacia, permitiendo, por ejemplo, suficiente energía para el tiempo de ocio y para enfrentarse con emergencias imprevistas, ¿no? La buena forma física no significa lo mismo que salud, ¿ya? Los atletas olímpicos, por ejemplo, pueden caer enfermos y una persona puede gozar de una salud perfecta y ser incapaz de correr o nadar algunos cientos de metros, ¿se dan cuenta? Entonces, un determinado nivel de buena forma física es necesario para evitar el deterioro de las funciones orgánicas. Por eso, miren, hoy día que estamos con esto de las computadoras, de los teléfonos celulares,
de los televisores, que nos pasan bonitas películas, estamos horas de horas frente a estos artefactos, estos aparatos. Entonces, lógicamente, estamos llevando una vida sedentaria. Ahora, siempre es bueno, cuando estás por trabajo, estudio, frente a una computadora mucho tiempo, lo ideal es que cada ciertos minutos te levantes un rato, te estires y sigues trabajando, ¿ya? Hay que caminar. Un determinado nivel de buena forma física es necesario para evitar el deterioro de las funciones orgánicas y mantener el cuerpo funcionando correctamente de manera eficaz. Definitivamente el movimiento es muy importante en nosotros. Factores que influyen en la forma física también, ¿no? Hay factores que influyen en la forma física. El potencial de buena forma física de cada individuo depende de su constitución fisiológica. La salud, el tipo de cuerpo, la edad, el sexo y otros factores heredados, ¿no? O sea, a través de lo que decimos el ADN, la genética. Y ahora, ¿qué es la forma física real? Está bien hacer el nivel que ese potencial ha alcanzado desarrollándose o estropeándose a través de tus actividades y estilo de vida. La buena forma física real depende, entre otros factores, de la constitución del cuerpo, de tu cuerpo, el contenido graso de tu cuerpo, la forma y las proporciones del mismo y la relación peso-talla. Realmente, claro, las personas deberíamos mantenernos de acuerdo a tu estatura, tu talla, mantener el peso óptimo. ¿Cuáles son las características básicas de un cuerpo físicamente en forma? Ahí está, miren, ¿cuáles son las características básicas? Fuerza, resistencia muscular, ¿ya? Flexibilidad y resistencia cardíaca. ¿Cuáles son las características básicas del cuerpo físicamente que se encuentra en forma? Son 4. Perdón, 5. Fuerza, resistencia muscular, flexibilidad, resistencia cardíaca. Las cualidades físicas o habilidades físicas condicionales, por ejemplo, tenemos la flexibilidad, la fuerza y resistencia, que juegan un papel determinante en la forma física. La flexibilidad, la resistencia y la fuerza juegan un papel determinante en la forma física, ¿ya? Todas estas capacidades están determinadas por procesos energéticos y del metabolismo de rendimiento de la musculatura voluntaria. ¿Ven? Ahí están viendo ustedes más o menos condición física, ¿no? Velocidad, resistencia, movilidad, coordinación, fuerza. Bien, evolución de las cualidades básicas en el tiempo va a ser la fuerza, la movilidad, la resistencia y coordinación, ¿no? Ya. Aquí en esta terapia de movimiento, un concepto nuevo de forma física, vamos a hablar de la flexibilidad, ¿no? La flexibilidad es el grado de movimiento, ¿ya? Es el grado de movimiento de cada articulación, ¿no? Ampliando o reduciendo los ángulos de movimiento, como vieron ustedes en un inicio. Los deportes, por ejemplo, que requieren y desarrollan la movilidad incluyen, por ejemplo, la natación. Está demostrada que la natación es el deporte más completo que pueda haber, ¿no? Por ejemplo, miren, las personas obesas con demasiado sobrepeso, cuando tú lo haces nadar, es muy saludable para ellos porque las articulaciones no están sufriendo, no resisten el peso de su cuerpo, ¿me entiende? Cuando hay sobrepeso, hay desgaste a nivel osteoarticular. Y lógicamente que cuando tú al paciente lo haces nadar, hace un buen ejercicio porque es un gran ejercicio la natación y no sufren las articulaciones, ¿ya? Ahora, el golf, la gimnasia, el squash, que son deportes muy especializados, ¿no? Y el atletismo, esos desarrollan la movilidad adecuadamente. Bien, esta también está determinada por la contracción de los músculos, ¿ya? Los tendones
y los elementos articulares, por ejemplo, como ligamentos, fibrocartílagos, líquido sinovial y membranas articulares, ¿no? Entonces, ahí está, miren, más o menos en esta imagen están viendo personas que están realizando actividad física, unos al aire libre y otros en espacios cerrados. Bueno, no estarán ventilados ahí, ¿no? Bien, por ejemplo, la función de los huesos, articulaciones y músculos. Vamos a ver, por ejemplo, el bíceps. Este es el bíceps, el braquial, movimiento de flexión y extensión de la articulación, ¿no? Ustedes muevan su bracito, estírenlo, vuélvanlo así a contraer, y esa es parte del movimiento normal de tu bíceps, de tu brazo, ¿no? Ahí estás viendo la articulación del codo, ¿no? La articulación del codo, ahí están los huesos y aquí están los tendones de los músculos, ¿no? Donde se insertan, ¿ya? Y aquí abajo estamos viendo la articulación del muslo, la pierna, ¿no? Acá está la rótula, miren los espacios osteoarticulares, los cartílagos, ¿no? Y aquí están los tendones y los músculos. Aquí, por ejemplo, fuerza. Viene a ser la capacidad del organismo, ¿ya? Para superar u oponerse a una resistencia externa que un músculo o grupo de músculos puede desarrollar en una contracción, ¿ya? Entonces, esa fuerza, hay gente que es muy fuerte, ¿no? Es una capacidad que tiene el organismo, ¿ya? Para superar u oponerse a una resistencia externa, ¿ya? Que un músculo o grupo de músculos puede desarrollar en una contracción. Y está estrechamente relacionado con la potencia muscular, ¿ya? Esta es o sea, una potencia muscular aumentada más, ¿no? Esta es la capacidad, esa potencia muscular es la capacidad para realizar un movimiento repentino, ¿no? Por ejemplo, un levantador de pesas precisa una gran cantidad de fuerza, mientras que un nadador o un gimnasta necesita una mayor resistencia. Miren, para el levantador de pesas, ellos necesitan fuerza, ¿ya? Y para un nadador o un gimnasta se necesita resistencia, ¿ya? A nivel de los músculos. Ahora, deportes que desarrollan la fuerza. A ver, vamos a ver qué deportes nos ayudan a desarrollar fuerza. Son aquellos que implican una tensión repetida. Por ejemplo, empujar, tirar, levantar, ¿no? Durante un determinado periodo de tiempo, ¿ya? Eso te ayudan a desarrollar fuerza. Bien, también vamos a ver algunas actividades para mejorar la flexibilidad y que también pueden desarrollar fuerza o equilibrio, ¿no? O tal vez ambos. Por ejemplo, tenemos el yoga, pilates, ballet, danza moderna, el tai chi, artes marciales, la natación y estabilidad y equilibrio. Bien, todo eso van a ayudarnos a desarrollar la fuerza. No se olviden el yoga. Excelente. Ahí está. Bien, ahí están más o menos viendo ustedes las diferentes actividades, ¿no? Bien. ¿Qué es la resistencia? La resistencia, ¿no? Es el tiempo, escuchen, que un músculo o grupo de músculos puede continuar una determinada tarea. ¿Cuánto resistes? ¿Cuánto tiempo resistes? ¿Ya? El número de repeticiones de un movimiento o la secuencia del mismo. Para mantener una determinada actividad durante un periodo de tiempo sin experimentar fatiga. Entonces la resistencia es eso. Es el tiempo que el músculo o grupo de músculos puede continuar una determinada tarea. Número de repeticiones sin fatigarse. También está íntimamente relacionada con la fuerza, o sea, la resistencia y la fuerza están relacionadas, ¿no? La fuerza muscular con la resistencia. Entonces ahí van a ver que, y con la potencia muscular, por ejemplo, el máximo de fuerza ejercido en un movimiento repentino. Aquí van a ver, miren, algunos conceptos, por ejemplo, la relajación, mira aquí van a ver esta imagen de acá, miren, la relación entre fuerza muscular y potencia muscular, miren, ¿ven? Es como tipo pesas, ¿no? Tiene que levantar las piernas, ¿ya? Y miren todo la zona de los músculos que se van desarrollando, ¿no? La zona de la pierna, el muslo, ¿no? La zona articular, y miren dónde están los tendones, ¿no? De los gemelos, los músculos de la pierna, miren, ¿ya?
Y aquí vamos a ver que la resistencia aumenta la fuerza de los músculos a nivel del bíceps. Bien, la buena forma cardiovascular y respiratoria. Esto es lo bien que los pulmones suministren oxígeno por intermedio del corazón a los músculos activos y la eliminación de productos de desecho. Bien, o sea, los pulmones suministran adecuadamente el oxígeno. Lógicamente que la bomba corazón-pulmón tiene que trabajar bien y adecuadamente para que los músculos, ¿no? A nivel de metabolismo, ¿no? O sea, eliminen todos los desechos. Por ejemplo, cuando tú haces ejercicio un buen tiempo, un buen rato, digamos una media hora o 40 minutos, tú vas a empezar a transpirar. Y ese proceso de transpirar definitivamente está ayudando a eliminar toxinas a través de la sudoración, ¿ya? Bien. Deportes que ejercitan al corazón y los pulmones. Tenemos, por ejemplo, deportes de grupo o de equipo, ¿no? Que se basan en correr, como por ejemplo deportes de raqueta y el fútbol, ¿no? Bien, ahí lo están viendo ustedes, raqueta y fútbol, ¿no? Entonces, bueno, ahí se va a valorar también las capacidades motoras y la buena forma física de la persona. Esta buena forma física está además influenciada por tus capacidades motoras, la coordinación, el equilibrio, la agilidad, el tiempo de reacción, la velocidad de movimiento y la potencia, ¿ya? Entonces, todas estas capacidades motoras se ven a través de esta coordinación, de equilibrio, agilidad que tengas, el tiempo de reacción y la velocidad de movimiento y potencia que tú estés realizando ahí, ¿no? En tus músculos. La buena forma física está relacionada con las exigencias de la vida diaria de cada persona y de sus preferencias personales. Por ejemplo, un leñador o un futbolista profesional necesita estar en mejores condiciones físicas que un estudiante o un oficinista, ¿no? Es por la actividad que realiza. Ahí está. Ahí, por ejemplo, vamos a ver algunos conceptos, ¿no? de forma física. Ahí lo vamos a ver. ¿Cómo se puede conseguir, ¿no? Estar físicamente en forma, ¿ya? Estar físicamente en forma es fuerza de voluntad y realizar ejercicio físico durante un tiempo al día. Es decir, programarte un tiempo especial en la cual tú te dediques a hacer ese ejercicio. Que tú te liberes de estar pensando, uy, ya se me hace tarde. O sea, evitemos el estrés, porque el estrés es muy malo en estos casos. El ejercicio, tú concéntrate en el ejercicio y va a tener mejores resultados. Cuando, por ejemplo, no se estimula regularmente el cuerpo, las capacidades funcionales tienden a disminuir. Por eso les digo, los músculos se va perdiendo masa muscular, se van anquilosando las articulaciones. Y las investigaciones demuestran que con un programa de ejercicios realizados con regularidad, esta decadencia fisiológica disminuye considerablemente. Miren, ahí está el corazón levantando pesas. Ese órgano vital. Ahí está. Vamos a ver también la importancia cada vez mayor, sobre todo a la prevención de la enfermedad, perdón, prevención de la salud, promoción de la salud y prevención de la enfermedad, ¿ya? El ejercicio físico y su relación con la conservación de la salud y la prevención son múltiples los campos a los que se extienden los beneficios del ejercicio físico, ¿ya? Algunos de los parámetros de la salud que tienden a mejorar gracias al ejercicio físico, por ejemplo, son el corazón, la circulación del corazón, ¿ya? Esta circulación del corazón como manifiesta, ¿no? Se reduce la frecuencia cardíaca, mejora la economía del esfuerzo, aumenta el aporte de oxígeno del corazón y los músculos, crece el número y tamaño de los vasos sanguíneos y mejora el control de la tensión arterial, o sea, de la presión arterial. La musculatura ósea. ¿Qué pasa con la musculatura ósea? Con músculo y huesos, ¿no? Mejoran o se curan, por ejemplo, patologías osteoarticulares,
por ejemplo, mejora la economía del esfuerzo, aumenta el aporte del oxígeno del corazón y de los músculos, definitivamente cuando tú haces ejercicio, ¿no? Se oxigena mejor los músculos, crece el número y tamaño de los vasos sanguíneos, porque te estás ejercitando. También vamos a ver que mejora el control de la presión arterial. Y a nivel de metabolismo, ¿qué sucede, no? Mejora el control de la glicemia, o sea, a nivel de los niveles de glucosa en sangre, ¿ya? En cuanto a lo que es la prevención de la diabetes mellitus. Bien, ahí también disminuye la necesidad de insulina. Al activar todo el metabolismo a través del ejercicio, el paciente, la persona va a quemar más calorías, va a quemar más glucosa, que muchas veces se almacena en forma de grasa y eso es muy dañino. Entonces, tú al consumir calorías, o sea, tú, por ejemplo, ingieres calorías y las quemas inmediatamente haciendo ejercicio o alguna actividad física, definitivamente que nunca vas a engordar, porque está manteniendo ese nivel, ese balance, ¿no? Entre la ingesta y la eliminación de las calorías a través del ejercicio, o la quema de calorías a través del ejercicio, ¿no? Bien, vamos a ver también que a través del metabolismo, como les digo, mejora la glucemia en sangre, o sea, los niveles de la glucosa se mantienen estables, se controla la obesidad, ¿ya? Porque estás quemando calorías, mejora la imagen a nivel de los lípidos, o sea, los niveles de los lípidos, de los triglicéridos, y mejora la proporción del colesterol. Bien, entonces, ya. Ahora vamos a ver los objetivos, ¿no? del ejercicio físico, además de lo fisiológico. Estos pueden ser muy variados. Mejorar, por ejemplo, las funciones orgánicas, ¿no? A nivel de todo tu cuerpo, cambiar hábitos más saludables, equilibrar y reforzar la carga psicológica, porque al sentirte bien, al oxigenarte bien, te vas a sentir muy bien, ¿no? Si tienes estrés o estás padeciendo de ansiedad o depresión, el ejercicio te va a ayudar a mejorar esos cuadros. Te va a ayudar también aquí a aumentar la capacidad del esfuerzo a nivel muscular. Enseñar también los límites físicos de cada persona. No podemos nosotros también hacer fuera de lo que tú puedes dar al máximo, ¿no? O sea, no tantísimo esforzarse no es muy bueno tampoco, ¿no? Porque a veces suelen presentarse también complicaciones, a veces se descargan los músculos, algún problema. Ayudar también a conocer los síntomas y señales que aparecen con el ejercicio, ¿no? Por ejemplo, ahí, en el caso de, a nivel respiratorio, ¿no? Se va a ver lógicamente taquicardia, perdón, a nivel circulatorio, taquicardia, polignia, o sea, la respiración aumentada. Y bueno, lógicamente que todas esas funciones van a ayudar en el mejoramiento de tu estado físico. Bien, vamos a ver también la importancia del estado psicológico, ¿no? Y los temores al ejercicio físico, porque también suele haber ese tipo de problemas, ¿no? Pero más sabemos de que en realidad el ejercicio físico tiene más beneficios que contraindicaciones, según sea, ¿no? Entonces aquí vamos a ver, por ejemplo, la terapia de movimiento como remedio terapéutico, por ejemplo, ahí está, miren, más o menos. Aquí vamos a ver que la actividad física, mover un brazo, el pie, etcétera, practicar alguna actividad física de manera regular como correr, nadar, jugar fútbol, etcétera. Y bueno, un entrenamiento, organización de cargas de trabajo, mejora el rendimiento, ¿no? Un deporte que tú puedas practicar. Es muy saludable. Cuando ustedes tienen grupos así grandes de amigas, amigos, es bonito formar equipos de vóley y de eso, ¿no? El ejercicio físico, vamos a ver cómo, qué beneficios nos brinda a nivel en los cuadros de enfermedades cardiovasculares, ¿no? Aquí, por ejemplo, en cuanto a las enfermedades cardiovasculares, respecto a la prevención como a la rehabilitación, ayuda muchísimo, y esto ha sido el primer campo de la terapia de movimiento,
¿no? A nivel de las enfermedades cardiovasculares. Las enfermedades cancerígenas. Porque ustedes saben que el corazón, en el caso del corazón, el corazón es un músculo estriado. Entonces, al esforzarte tú estás desarrollando, estás cuidando tu corazón. Ahora, en el caso de las enfermedades cancerígenas, principalmente en la recuperación, ¿no? Cuando la persona está sometida a varias terapias de quimio, ¿no? De quimioterapia. Aunque revista mayor importancia en la prevención de diversos tipos de cáncer, de mama, de colon, etc. ¿Por qué nos dicen de que la obesidad, por ejemplo, está relacionada con el cáncer? Lógico, porque la presencia de la misma grasita y el volumen, el aumento de volumen o el sobrepeso, definitivamente no es nada bueno y degenera muchas veces en cánceres. ¿Por qué? Porque la persona que tiene sobrepeso acumula grasa y definitivamente a las células cancerosas les encanta todo lo que son azúcares y grasas, ¿ya? Y entonces, al hacer ejercicio definitivamente va a favorecer, ¿no? Va a favorecer en beneficio, lógicamente, del paciente afectado de cáncer. En el caso de la obesidad, ¿no? Puede que sea en niños o en adultos, y la prevención de la obesidad infantil reviste una enorme importancia, que no es menor en el caso de los adultos. Resulta absolutamente necesaria en el caso de la diabetes tipo 2, ¿ya? En el caso de la diabetes tipo 2, que en cualquier caso empiece a prevenirse en la niñez, ¿ya? Entonces, ahora el ejercicio físico, ¿qué aporta a nivel de las enfermedades respiratorias, ¿no? Como asma, bronquitis, crónicas, ¿no? También en el aparato locomotor, en la prevención de patologías originadas, ¿no? Originadas, por malas posturas o posturas incorrectas, ¿no? Y también en la recuperación de lesiones articulares al mantener la inmovilización, como vimos en esa imagen, ¿no? Entonces, se aconseja a sí mismo en la recuperación de ciertas patologías, ¿ya? Ahí está, miren, se están viendo a una chica que está corriendo, está practicando footing. Aquí el correr favorece el aumento de la potencia cerebral, reduce la depresión e incrementa la confianza de la imagen corporal. Todo es positivo, miren. Favorece el aumento de la potencia cerebral al irrigarse, pues a través del ejercicio el cerebro se nutre mejor. Reduce la depresión. Todos sabemos que la depresión es causada por la deficiencia de los neurotransmisores cerebrales. Y al hacer ejercicio se producen esos neurotransmisores también, ¿no? Entonces ayuda a mejorar. El que tú bajes de peso, te sientes mucho mejor, ¿no? Te sientes más agilito. Entonces es mejor bajar de peso. A nivel de pulmones, miren. Previene problemas respiratorios y mejora el asma bronquial. Acá abajo van a ver a nivel del corazón, reduce el riesgo cardíaco, disminuye la presión arterial y corrige el colesterol en la sangre, ¿ya? O sea, quema las grasas. Mejora también la calcificación de los huesos, promoviendo o previniendo la osteoporosis y la osteopenia, ¿no? Enfermedades propiamente de los huesos. Bien, aquí también le va a ayudar a mantener y mejorar tu flexibilidad, ¿no? Tú te puedes arrodillar, levantarte, en fin. Produce también las hormonas del bienestar, como le decíamos, ¿no? Las endorfinas, las dopamina. Acá, aumenta también la masa muscular y mejora la postura corporal. A nivel de estómago, promueve la inmunidad, reduce el sobrepeso y mejora la digestión. Y, lógicamente, va a disminuir la incidencia de diabetes y accidentes cerebrovasculares, que es muy importante. Bien, la actividad física hay que entenderla como un medicamento y debe ser recetado, dosificado y supervisado por un médico. Entonces, miren, si tú no haces ejercicio y de repente te subiste mucho de peso y todo eso, mejor hay que consultar con un médico y a ver qué nos indica, ¿no? Entonces, la actividad física nos están diciendo que debemos considerarla como un medicamento. O sea, genial. Y esta debe ser recetada, dosificada por un profesional médico. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a ver también que en esta terapia de movimiento, el control del ejercicio, la recomendación del mismo,
la dosificación de la capacidad de la persona debe hacerlas el profesional médico. Un profesional del ejercicio físico, por ejemplo, miren, en medicina hay un especialista que se llama el médico en terapia, medicina física se llama, ¿ya? Su especialidad, ¿ya? Es para aquellas personas, profesional que indica las terapias que necesita el paciente realizar cuando se ve afectado en alguna parte de su cuerpo, ¿ya? Con la ayuda de quién, de un profesional del ejercicio físico, para eso están los terapeutas, ¿no? Las personas que están capacitadas para eso. Y bueno, la práctica del ejercicio físico, aquí debe definir, por ejemplo, bien, aquí la práctica del ejercicio físico debe definir, por ejemplo, el control del esfuerzo que realiza la persona, la modificación del ejercicio, y el ejercicio físico practicado en la terapia de movimiento debe ser personal, ¿sí? Personal, ¿ya? Entonces no es así nomás hacer por hacer. Bien, por ejemplo, aquí en este punto vamos a hablar ya de los masajes, la masoterapia, ¿ya? Los masajes, de repente ustedes, alguien les ha hecho un masajito, ¿no? Esos masajitos terapéuticos, ¿ya? Ahí está, vamos a hablar de la masoterapia. ¿Qué es, no? Por ejemplo, aquí son un conjunto de manipulaciones practicadas normalmente sin ayuda de instrumentos sobre una pared o totalidad del organismo, ¿ok? Con el objeto de movilizar los tejidos o segmentos de los miembros para provocar en el organismo modificaciones de orden directo o reflejo, ¿no? Que se traducen en efectos terapéuticos en el bienestar del paciente. Bien, aquí están viendo que esto, masoterapia, es uno de los tratamientos más antiguos que existen, y el masaje es importante en el tratamiento fisioterapéutico al preparar o completar una reeducación. Además, sus efectos fisiológicos, el masaje permite que se establezca un clima de confianza entre el paciente y el fisioterapeuta. Ayuda a realizar un tratamiento eficaz y definitivamente la persona se va a sentir muy bien. Y este se debe realizar en un ambiente tranquilo y sin tensiones, ¿ya? Indicaciones y contraindicaciones, vamos a verlas aquí. Aliviar o calmar el dolor, favorecer la relajación, mejorar la circulación, ¿en qué indicaciones? La reducción de edemas, liberar adherencias, tonificar y mantener el trofismo tisular, ¿no? La nutrición a nivel del tejido tisular, de los tejidos, pues de los músculos. Aliviar o calmar el dolor en esguinces, contusiones, golpes, ¿no? Lesiones ligamentosas, tendinosas, musculares, nerviosas, como las artritis, las periartritis, la fibrosis. Favorecer la relajación. Esta es a través de la relajación psicofísica, ¿no? En cuadros de contracturas, pacientes psiconeuróticos, mialgias y miositis, ¿no? O sea, a nivel de los músculos. Mejora la circulación, ¿no? O sea, mantiene, las presiones arteriales estables, mejora la circulación de retorno. Bueno, suele haber hematomas y varices, ¿no? Reducción de edemas. Pues ya vienen ustedes, ya saben lo que es, ¿no? La celulitis, los estrés postraumático, los linfedemas, etc. Y vamos a ver también cicatrices, adherencias aponeuróticas, periarticulares, masaje para el desplegamiento de la rótula. Por ejemplo, cuando le han hecho una cirugía a alguien de la rótula, la pierna queda tiesa, pero hay que volverla a través de los ejercicios físicos con el terapeuta para que la persona vuelva a caminar adecuadamente, ¿no? Entonces, liberar esas adherencias, cicatrices, periarticulares, masaje para el despegamiento de rótula, ligamentos y tendones adheridos. Bien. ¿Qué otras indicaciones? Tonificar y mantener el trofismo tisular, masaje con el fin de preparar los muñones y amputaciones para el uso de prótesis y tratamientos deportivos. Ahí ve.
¿Qué contraindicaciones tenemos? Miren, miren esa pierna, miren esos hematomas, miren chicos. Bien, absolutas. ¿Qué contraindicaciones? ¿No? Estados febriles, tumores, heridas sin cicatrizar, infecciones cutáneas, problemas reumáticos en fase aguda, alteraciones cardíacas no compensadas, alteraciones hemorrágicas, fragilidad capilar, flebitis, trombosis, ¿ya? Bien. Y otras contraindicaciones relativamente, bueno, nos dicen acá que embarazo, ¿no? A partir del 7º mes está contraindicado. En cuadro de taquicardia, por ejemplo, o hipertensión arterial, ¿ya? Entonces, esto va a ayudar muchísimo a mejorar su estado de salud. Esa es la forma como se relajan los músculos y cómo se eliminan productos de desecho. Bien. Los efectos terapéuticos. Tenemos los efectos fisiológicos del masaje. Aspectos, por ejemplo, que influyen en la mejora, lógicamente, de la persona afectada, ¿no? Vamos a ver también efectos que se producen en la aplicación del masaje. Y los efectos del masaje afectan directa o indirectamente a todas las funciones del organismo, ¿ya? Entonces, tiene también un efecto directo, y estos son los producidos por la acción mecánica del masaje. Suele haber también un efecto reflejo indirectamente, efectos producidos a distancia del lugar de aplicación por desencadenamientos de acciones reflejas, ¿ya? Bien, ahí vamos a ver los métodos directos, ¿no? A nivel del masaje, a nivel de ¿quién? De la piel, tejido conjuntivo, claro está, ¿no? Entonces, a nivel de la piel se produce un estiramiento de las fibras elásticas y aumento de la secreción sebácea, ¿no? De la grasita natural. Bien, entonces todo esto va a contribuir a que la piel tenga mayor suavidad y elasticidad. A nivel de tejido conjuntivo, ¿qué sucede? Hay un aumento de la elasticidad de este tipo de tejido, y lo que unido al estiramiento de las estructuras que lo conforman, por ejemplo, la saponeurosis, las fascias o ligamentos, pueden llegar a producir un despegamiento o liberación de las estructuras que se encuentran contraídas y adheridas. Por ejemplo, cuando se está mucho tiempo en cama, siempre hay que movilizar esos piernas, ¿no? Bien, a nivel de músculo, contribuye a impedir la concentración del ácido láctico, mejora la excitabilidad muscular, aumenta el tono y rendimiento muscular. Muy bien. Entonces son muchos los beneficios, ¿no? A nivel de la circulación, ¿qué hace el ejercicio? Tiene muchos beneficios también, ¿no? Ayuda a eliminar edemas, ¿no? O sea, ¿qué son los edemas? Los edemas son la retención de líquidos que generalmente es a nivel de miembros inferiores, por gravedad, pues, ¿no? Entonces, el ejercicio va a ayudar a favorecer el retorno venoso y linfático, ¿ya? A nivel de sistema nervioso, por ejemplo, central y periférico, actúa las terminaciones nerviosas. Y bueno, que estos ejercicios pueden ser directos o indirectos, ¿no? Ahí está. Ahí está todo en la circulación, lo que pasa con la circulación, disminuye edemas. En la piel se produce estiramiento de las fibras elásticas, favoreciendo la formación también del colágeno. A nivel de tejido conjuntivo hay un aumento de elasticidad, provocando una liberación de las estructuras que se encuentran contraídas o adheridas, ¿no? O anquilosadas también. Y en el músculo se produce una mejor nutrición. Definitivamente el ejercicio es muy, muy bueno. Ya. Por ejemplo, aquí, efectos terapéuticos que se producen en la aplicación del masaje. Vamos a ver, por ejemplo, los efectos reflejos indirectos, ¿no? Ahí vemos, por ejemplo, estos son producidos a distancia de la masoterapia debido al desencadenamiento de acciones reflejas. ¿A nivel de qué? De la
de la circulación, como ya hemos conversado, ¿ya? A nivel de la circulación sanguínea, a nivel del músculo, de los músculos, y en el caso de padecer dolor, el ejercicio favorece la formación de endorfinas. ¿Qué son las endorfinas? Las endorfinas vienen a ser como unos anestésicos naturales que produce el cuerpo, ¿ya? Y tú puedes enfrentar el dolor que puedes estar sintiendo sin tomar pastillas. Son, por ejemplo, los anestésicos naturales del cuerpo. Así es. En el efecto indirecto, en la circulación, al actuar sobre la piel se produce una vasodilatación y un aumento local de temperatura. Conlleva a un aumento en el metabolismo y, por ejemplo, vamos a otro punto, el músculo. Las maniobras superficiales pueden conseguir disminuir e incluso erradicar un espasmo o contractura muscular, ya que los estímulos cutáneos producen impulsos que van a desencadenar relajación muscular y dilatación capilar. A través del dolor se produce un aumento del umbral del dolor, lo que acarrea analgesia local. ¿Se dan cuenta? El ejercicio es excelente. ¿Cómo debe ser la sala de masaje? O sea, cuando tú llegas a tu spa, digamos, ¿no? Donde ahí te realizan tus masajes, ¿no? O sea, cómo debe ser el ambiente donde está, donde vas a realizar el ejercicio, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, tenemos que tener cómo debe ser la temperatura en el ambiente donde vas a hacer los ejercicios, ¿no? Qué tipo de temperatura, o de repente te llega una madre gestante, tú tienes que averiguar bien qué tipo de, o qué tiempo de duración, de gestación tiene la paciente, ¿no? Entonces, todo eso influye definitivamente en estos procesos. Bien, aquí vemos, por ejemplo, en la sala de masaje generalmente debe ser tibia, ¿no? Un ambiente más o menos de 20-25 grados, que debe estar también ventilada, ¿no? Entonces, todo eso debe brindar comodidad, confort al paciente. Y sobre el fisioterapeuta, ¿no? O sea, en el caso del profesional que va a hacer los ejercicios, ¿no? Aquí, por ejemplo, en esto de la masoterapia, también ver que la persona que te va a realizar los ejercicios sea la persona idónea, ¿no? Idónea para hacer este tipo de actividad, ¿ya? Entonces, eso no debemos olvidarlo, ¿ya? Muy bien. A ver. Sobre una sesión de masaje, o sea, ¿no? Cómo debe ser, cómo debes preparar el ambiente para que la persona o el paciente o el cliente, digamos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la sala de masaje no debe ser fría ni muy caliente. Nos dicen, por ejemplo, que la temperatura debe estar entre 20 a 26 grados, ¿ya? Que debe estar bien iluminada y una temperatura que sea agradable, ¿no? Muy bien. Por ejemplo, vamos a ver también que las posiciones que adopte el paciente, dependiendo del tipo de masaje que vayamos a realizar, aquí vamos a ver, posturas de cúbito prono, de cúbito supino, sentado en una silla. Existen 3 niveles de profundidad, por ejemplo, en las maniobras, ¿no? Por ejemplo, puede haber superficial, ¿ya? Superficial, Mira, aquí en esta parte del ejercicio, del masaje, de esto, la posición del paciente va a variar. Puede ser un decúbito prono, ¿no? O sea, con la boca para abajo, en decúbito supino, mirando al techo, o sentado en una silla también, ¿no? Entonces, todo eso, y se da en 3 niveles. ¿Por qué? Porque es la profundidad de la maniobra que tú vas a brindar. Estas pueden ser superficiales, ¿no? Solamente va a tocar lo que es piel y tejido subcutáneo, y una intensidad mínima en el caso de niños y ancianos. Las maniobras a nivel medio, por ejemplo, incide en la musculatura superficial y media y se trabaja con mayor intensidad
en el tratamiento es el tratamiento más utilizado, ¿ok? En término medio. Y el profundo, con él se trata de llegar al fondo de la musculatura, aportando el máximo de intensidad y se utiliza de forma progresiva y principalmente en los tratamientos deportivos, ¿ya? Eso no hay que olvidarlos, ¿ya? Aquí en esta masoterapia, por ejemplo, hay unas maniobras, ¿no? Como la flotación, el rozamiento, ¿ya? O masaje superficial, el effleurage. Es un término francés. Fricción y presión, ¿ya? Todos esos son puntos que se debe tener presente, ¿no? Por ejemplo, el rozamiento, ¿no? Consiste en el desplazamiento de la mano de manera superficial sobre la piel es una frotación suave que acaricia, sobre todo la superficie cutánea a tratar, siempre en una misma dirección, ¿ya? Entonces, las manos del fisioterapeuta recorren varias veces la zona localizada del masaje y se elevan con suavidad al llegar al final del recorrido, ¿no? Entonces, esta frotación es muy importante, ¿ya? La fricción, por ejemplo, también, ¿no? Consiste en el desplazamiento de la piel sobre el tejido celular subcutáneo, ya va bajando más, ¿no? Primero superficial a nivel de piel y después tejido celular subcutáneo. Aquí la piel debe, la piel que está pegada a la musculatura, como queda, por ejemplo, en las cirugías, post-cirugía, y para ello es una buena fricción. La fricción se aplica sobre la piel del paciente y desplazándose la mano del fisioterapeuta, únicamente lo que permite la laxitud del hipodermis, ¿no? O sea, no podemos forzar mucho tampoco. En el punto de la presión, por ejemplo, de presión, consiste en comprimir la región, ya esa la zona que tú quieres hacer la presión, entre las dos manos o entre el dedo pulgar y el resto de los dedos, ya es sobre un plano resistente óseo. Ya. Entonces aquí también vamos a ver ahí está. Ese afloramiento, masaje superficial o effleurage es el desplazamiento de la mano, ¿no? A través en la piel. Es una frotación suave que acaricia la superficie cutánea, suele estar realizada con la palma de las manos. Y al principio la utilidad de esa técnica es la de comenzar, finalizar o pasar de un movimiento a otro con armonía y continuidad. Ahí está, más o menos ustedes están viendo, miren cómo se hacen los masajitos, ¿ven? Miren. Y bueno, la acción fisiológica, ¿no? De este ejercicio, de este masaje, va a estimular la irrigación sanguínea, el flujo linfático, movilización de piel, tejido subcutáneo. Entonces, todo esto favorece en cuanto a lo que es la irrigación, oxigenación, ¿no? Bien, ahí vemos que este effleurage, este masaje, realizados al principio y al final de una sesión de masajes, se hace con el roce de la palma, ¿no? Palmo distal, o roce digital o roce pulgar. Ahí está, miren más o menos la forma media circular, ¿ven? Bien. Ya. Aquí vamos a ver, por ejemplo, maniobras fundamentales del amasamiento, por ejemplo, ¿no? El amasamiento o pellizcamiento, ¿ya? Eso también, el pretissage, ¿no? Entonces, este pellizcamiento es la tracción del cuerpo, ¿ya? Y con una serie de contorsiones anteriores y posteriores. Se realiza solo en grupos musculares muy palpables, en superficie poco extensa, como por ejemplo la eminencia hipotenar, incluso sobre la pared abdominal, tejidos dolorosos, en fin. Entonces aquí vamos a ver, por ejemplo, que el pellizcamiento bien practicado no es doloroso, ¿ya? Y realizado con brusquedad y fuerza es muy desagradable, sobre todo en tejidos dolorosos que puede ser intolerable. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Con el amasamiento. Las contorsiones, tracciones suelen realizarse bimanualmente, cogiendo entre el pulgar y el índice la parte sobre la cual tú se quiere actuar, ¿no? Vas a ir pellizcando, ¿ya?
Según la intensidad de este pellizcamiento se provocará una hiperemia, o sea, un aumento de la temperatura a nivel de la piel. Vibración. Aquí en este cuadro, en este punto de las maniobras fundamentales, la vibración también es muy importante, ¿no? Porque aquí estas vienen a ser características de los músculos, por ejemplo, ¿no? Del antebrazo del fisioterapista, que va a transmitir a la mano y que entra en contacto con la superficie cutánea tratar y no se separa de ella en todo momento, o sea, esta es la del paciente. Esta acción tiene efecto sedante, ¿no? Que cuando está bien aplicada a nivel del hueco epigástrico calma momentáneamente los dolores de úlcera gástrica, en los casos de palpitaciones, etcétera. Usted tiene que ver bien todo lo que es correspondiente a la función del ritmo cardíaco, ¿no? Y la percusión son una serie de golpes rítmicos, ¿ya? Rítmicos que a través del movimiento de la articulación de la muñeca se van a hacer, por ejemplo, con el pulpejo de los dedos, el borde cubital, nudillos, puños, dedos sueltos en forma de escobillo de batería, manos en forma de cuchara. Esa es la percusión, ¿no? Por ejemplo, cuando se hacen estos ejercicios para percutir, por ejemplo, para desprender secreciones a nivel pulmonar, ayuda muchísimo eso, ¿no? Previamente hacerle terapia respiratoria, ingerir un poco de líquidos para ir, que las flemas se vayan soltando, ¿no? Ahí está. Ahí está. En este pellizcamiento, el masaje más profundo, preciso, intenso, se comprime el músculo siguiendo la dirección de la fibra, lo cual produce una movilización, ¿no? De los líquidos internos. Comprende distensiones, torsiones, presiones ejercidas, ¿no? Amasamiento superficial y profundo, amasamiento transversal y longitudinal. Son los diferentes tipos. Esta técnica de pellizcamiento, amasamiento digital para músculos pequeños puede ser el palmo digital para grandes músculos y el nudillar, o sea, de nudos a nivel de los nudillos para grandes superficies. Variante, por ejemplo, a nivel transversal las manos van perpendicular al miembro y pueden proteger hacia la zona proximal o distal, ¿ya? En forma longitudinal, las manos van paralelas al miembro y progresan alternativamente en el eje del segmento, ¿no? Sobre todo que se enfoca en aquellos puntos donde hay dolor cuando se presionan. El dolor al presionar indica estrés y tensión, ¿ok? Bien, este prestijage o este pellizcamiento a nivel de palmo digital efectúa colocando una mano una frente a la otra, y lo están viendo ustedes en esta imagen, miren. ¿Ven? Miren. Bien. Se efectúa colocando las manos una frente a otra, ejerciendo presión con las palmas de la mano, al mismo tiempo que los pulgares arrastran el tejido con suavidad hacia el dedo índice, sin pellizcar. Ahí lo están viendo ustedes en la imagen, miren. Acá, miren, 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 chicos. ¿Ven? Bien. Ahí está. Hay otra técnica allí, miren, amasamiento digital, con los deditos nada más, ¿ven? Y la técnica de vibración, ¿no? La vibración, esta técnica viene a hacer contracciones a través de los cuales los músculos del antebrazo, del fisioterapeuta van a transmitir a la mano y que entre en contacto con la superficie cutánea, ¿ya? Entonces aquí se realiza con la mano o con los dedos, dependiendo de la zona a tratar o de la pretensión terapéutica que tengas, ¿no? Estas vibraciones sobre los tejidos actúan en diferentes receptores receptores nerviosos que tenemos nosotros, ¿no? Y estas vibraciones más o menos rápidas inhiben al sistema nervioso, pero unas más enérgicas provocan procesos excitatorios del sistema nervioso, ¿no? Lo aumentan su función. Ahí está, su acción es fisiológica. Estas pueden ser vibraciones leves, que tienen un efecto sedante en el cuerpo, puede disminuir la hiperexcitabilidad nerviosa o relajación muscular, ¿no? Vibraciones enérgicas estimulan la capacidad contráctil del músculo o también estimulan la circulación. Miren, la vibración tiene mejores efectos,
Ya, ahí están viendo, miren ustedes, estas formas de vibración, ¿no? De los ejercicios, miren. Ahí va vibrando. Esa formita, esas cositas que están viendo ustedes acá, esas líneas, significa que vibra, como que vibra, ¿no? Ahí está, miren, una forma, ¿no? Cómo se realiza ese tipo de ejercicios. ¿Ya? Ahí está. La percusión, o palmoteo también le llaman, ¿no? Consiste en una serie de pequeños golpecitos rápidos empleando las dos manos en forma alterna, ¿ok? Estos golpecitos se pueden realizar con las palmas, dorso y borde medial de las manos, nudillos, yemas de los dedos, o con la mano cerradita o abierta, ¿ya? Esta tiene influencia mecánica sobre los tejidos y su efectividad dependerá de la fuerza y duración de este ejercicio, ¿no? Y la ejecución de esta técnica. Esta técnica generalmente no es relajante, pero se usa para estimular los músculos, ¿ya? Su acción depende del ritmo, ¿no? Que tú realices, o sea, el efecto, lógicamente la percusión actúa en profundidad, ¿no? Sin deprimir la piel. La percusión, por ejemplo, aquí vemos el pulpejo de los dedos, ahí lo están viendo ustedes, miren esta imagen, ¿ven? Miren chicos, ¿ven? La imagen, el pulpejo de los dedos es relajante, el borde cubital de las manos excitante, o sea, a nivel de la forma como pones tu mano, miren, aquí están viendo también otra forma, miren, ¿ven? Nudillos excita, ¿no? Esa zona de los músculos, ayuda a mejorar la circulación, etcétera, ¿no? O sea, tienen diferente, o sea, la forma como lo apliques tú va a tener un efecto en el cuerpo, ¿no? Estas técnicas por regiones, ¿ya? Las regiones del cuerpo. Región cervical, por ejemplo. Ustedes conocen la región cervical, ¿no? La del cuello. ¿No? Zona compleja para realización de masoterapia, pues disponemos de varias formas de cuello, ¿no? Hay cuellos muy redonditos, ¿no? A veces en personas gorditas y en niños. En el hombre es más musculoso, etcétera, ¿no? Entonces, a nivel de la región lateral cervical es la que desencadena. Generalmente vamos a masajear gracias a que las tensiones diarias, esos músculos se tensan mucho y duele la cabeza muchas veces, ¿no? La zona cervical, ¿ya? Entonces hay que masajear mucho el esternocleidomastoideo, ¿no? Hacen que normalmente presente esta zona contracturas musculares casi continuas y muchas veces se vuelve crónico, por eso las personas se quejan, ¡ay, me duelen los hombros! Y lógicamente el dolor irradia hacia el cuello y la cabeza, ¿ya? Porque esos músculos se insertan en esa zona. Entonces, esos masajitos va a ayudar muchísimo a relajar la musculatura de la zona cervical, ¿ya? Bien. Región dorso-lumbar. Aquí, por ejemplo, en la región dorso-lumbar limita por arriba con la nuca, ¿ya? Y por abajo con la región sacra, hasta la parte inferior, ¿no? Los planos musculares que aquí encontraremos son 4. El primer plano, vamos a tener el trapecio y el dorsal ancho, músculos muy importantes de la espalda. Segundo plano vamos a encontrar el romboides, ¿ya? Esos son músculos muy potentes, fuertes. En tercer plano, los serratos menores. Y en cuarto plano, más profundo, los músculos espinales, ¿ya? A nivel de la columna vertebral. Estos amplios planos musculares llenan el canal del costo vertebral y pueden llegar a tener un espesor de hasta 6 centímetros en la línea media, mientras que en el ángulo de las costillas encontramos la zona más delgadita, ¿no? En la zona de las costillas. El paciente hay que colocarlo de cúbito prono y el terapista se colocará al lado contrario de la región que él va a tratar, al lado derecho para manipular la región izquierda y así sucesivamente, el lado contrario, ¿no? Debido a las masas musculares antes comentadas, se realizará un masaje profundo que seguirán la dirección de las fibras musculares. O sea, cuando tú hagas un masaje, tienes que hacerlo de acuerdo a la dirección de las fibras musculares, ¿ya? Del grupo de músculos, ¿ya? Podemos introducir los pulpejos de los dedos en los espacios intercostales, ¿ya? De las costillas y relieves musculares, ¿no? Adaptándolos a todo el contorno de la zona tratada, ¿ya? Bien, ahí vamos a ver, por ejemplo, el miembro superior, ¿no? Dedos y manos, por ejemplo. Todos los dedos, a excepción del pulgar, tienen una conformación anatómica similar. Tienen forma de cilindro con dos caras opuestas.
una dorsal donde se insertan los tendones extensores y otra anterior o palmar donde hacen lo propio los flexores. Son un grupo de músculos, ¿ya? Están articulados por, lógicamente, articulaciones interfalángicas, proximal, media y distal. Mírense sus deditos, ¿no? ¿Ya? Entonces, tanto estas articulaciones como los tendones que corren o se insertan en los dedos son susceptibles de gran cantidad de patologías debido a la gran medida o a su exposición a los agentes vulnerables exteriores, ¿no? Sí, porque muchas veces las manos suelen ser muy afectadas por ciertas enfermedades también, ¿no? En el caso de las artritis reumatoide, por ejemplo, ¿no? Que incluso produce deformación a nivel de esa zona. Vamos a ver también, por ejemplo, la región palmar, ¿no? Presenta 3 zonas bien diferenciadas. La eminencia ternar, formada por los músculos que movilizan el dedo gordo, mírense su mano, ¿ya? Se sitúa en la cara anterior externa de la mano de forma redondeada y lisa. Ahí lo están viendo, a ver, por ejemplo, realizamos sobre la superficie un masaje con presiones en la cara anterior de la falange distal de nuestro dedo pulgar. Se realizan esa serie de presiones poco intensas, partiendo como siempre de la zona distal hacia la zona proximal, ¿ya? Entonces, todas estas presiones que se realizan se hacen en dirección de las fibras musculares, ¿ya? No se hacen en sentido contrario. A nivel, por ejemplo, de rodete dígito palma, ahí está. Aquí vemos que está constituido por nódulos adiposos de tejido adiposito, subdérmicos entrelazados con haces fibrosos de aponeurosis, ¿no? Situado en la cara anterior de las articulaciones metacarpofalángicas, ¿no? De los dedos 2 al quinto, del segundo dedo al quinto, ¿ya? Esta masoterapia en esa zona podemos realizarla con el pulpejo de nuestro dedo índice, miren su dedo índice, siempre en sentido disto proximal en la zona anterior. Se realizarán de la misma forma, pero bimanualmente realizando el mismo recorrido anterior y simultáneamente en la zona dorsal con la otra mano, ¿ya? Entonces, también vamos a ver a nivel de la muñeca, en punto C, ahí lo están viendo ustedes, ¿no? Esta zona definida como muñeca se acoge todas las articulaciones capometacarpianas y radiocarpianas, ¿no? Y por supuesto todos los tendones flexores, extensores que cruzan en sus dos caras, ¿no? Hay que destacar en esta zona el papel preponderante del hueso escafoides, que es comúnmente fracturado en las caídas hacia adelante con la mano en extensión, cuando ocurren accidentes. Y decimos que de destacar por su torpe, ¿no? Vascularización que lleva a muy lenta recuperación de este hueso, o sea, la recuperación es lenta, ¿no? Entonces ahí vamos a ver que si este hueso resiste el impacto del traumatismo en la extremidad inferior del radio, muchas veces se fractura, ¿no? La masoterapia realizada en la mayoría de las afecciones articulares, como óseas, también comienza con masajes superficiales, ¿ya? A nivel del antebrazo también, ¿no? Del antebrazo, originándose en regiones óseas, recorren el antebrazo total o parcialmente para insertarse en el antebrazo, muñeca, mano y dedos, ¿ya? A nivel del hombro, ahí está. El hombro es la región más proximal, ¿ya? La más proximal del miembro superior. Este hombro comprende 3 zonas bien diferenciadas, ¿no? Ahí vamos a ver la zona de la región deltoidea, caracterizada por esa masa del deltoide, ¿no? Voluminosa y superficial. Mírense su brazo, la zona deltoidea del deltoide. Es susceptible como el antebrazo y de recibir muy diferentes técnicas de masaje por ser una masa muscular muy bien definida. Son recomendables los amasamientos, ¿ya? Que repercuten no solo en el músculo, sino en las bolsas serosas situadas algo más profundas, ¿no? ¿Ya? La zona escapular es otra zona del hombro, cuyo tratamiento masoterápico está ligado a la musculatura transversal, ¿no? De la cintura escapular. Suele ser asiento de contracturas musculares unidas a la de la región cervical y, por tanto, con un tratamiento común. La zona axilar, su axila, ¿no? Cuyo mayor tratamiento masoterápico se centra en los masajes de Sidier, por contar con esta zona con gran cantidad de ganglios linfáticos, ¿no? Depuradores del sistema linfático.
Bien. Vamos a ver también que a nivel de miembro inferior, vamos a hablar del pie, por ejemplo. El miembro inferior todos lo conocemos como el órgano de la locomoción y se diferencia claramente del miembro superior en su volumen, longitud, potencia de sus masas musculares y ausencia casi absoluta de movimiento, musculatura fina y comprende varios segmentos. El pie. Aquí el homólogo de la mano, pero salvando ciertas distancias como son la arquitectura perfecta de las articulaciones, mírense su pie, y la musculatura del pie para sostener el peso del cuerpo humano, ¿no? Suele haber ausencia de movimientos finos del pie, forma con la pierna un ángulo de casi recto abierto hacia adelante, y por ejemplo, la región plantar es muy parecida a la cara palmar de la mano, ¿ya? Entonces el terapeuta ha de situarse, si se trata de una técnica de masaje localizado solamente en el pie, en el extremo del miembro y no a un lado como clásicamente venimos realizando, ¿ya? La musculatura plantar suele ser asiento de inflamaciones denominadas tendinitis plantar, sobre todo en deportistas, ¿no? O aquellos que caminan mucho, que hacen sufrir al pie microtraumatismos repetidos, corredores de maratones, y que es ampliamente tratada por excepcionales resultados, con sus resultados en el tema del masaje, ¿no? O sea, aquí va a ayudar muchísimo la masoterapia, ¿ya? A nivel del tobillo también, miren su tobillo, chicos, miren su tobillo. Comprende las articulaciones, ¿no? Peroneo tibial inferior, de los huesos peroné y tibia, ¿no? Con todas las partes blandas que rodean, o sea, los aponeurosis, los tendones, los músculos, ¿no? Entonces, en el caso de las esguinces y fractura de tobillo, generalmente son en el talón de Aquiles, es bien terrible, porque eso tiene que entrar en cirugía, ¿ya? Y una vez que ya pasó el tiempo de recuperación después de la cirugía, ya el fisioterapeuta tiene que ingresar a realizar sus trabajos de recuperación de la función de la zona afectada, ¿ya? A nivel de la pierna, esta presenta dos regiones bien diferenciadas la pierna, ¿no? La zona anterior, musculatura extensora y peronea, la zona ahí puede masajearse junto con por presiones como con las manos en forma de anillo y siempre de distal a proximal. Nunca sobre la creta tibial, pues es una zona ampliamente sensible. Y en la zona posterior de la pierna, ¿ya? Se compone de volúmenes diferentes. Ahí tenemos los músculos gemelos, ¿no? Es el bultito que ustedes ven detrás de su pierna. Esos son los gemelos. El plantar delgado y el sólido. Son músculos muy importantes de la pierna. Mientras que en el plano más profundo lo forman el músculo tibial posterior, el popliteo, el flexor común de los dedos y el propio dedo gordo. Todo está rodeado de músculos. Bien, ahí vemos también que esa zona suele ser tratada de dos formas diferentes según los objetivos a conseguir. Según pues sea, ¿no? El plan deportivo, ¿no? En el plan deportivo para preparar la musculatura antes del ejercicio, ¿ya? Se hace con movimientos o presiones bimanuales, ¿ya? Fricciones profundas, con lo que se consigue aumentar el flujo sanguíneo y el aumento de nutrientes de forma localizada, ¿ya? Vamos a ver, en caso de rotura de la musculatura, por ejemplo, ¿ya? Aquí requiere la participación de la masoterapia, esta zona cuando existe rotura, ya sea completa o parcial. Este tipo de patología es especialmente doloroso, por lo que toda la maniobra que ahora describiremos debe realizarse en forma extremadamente suave y superficial, ¿ya? Muchos de estos cuadros que hemos estado conversando terminan en cirugías. Y lógicamente, después del postoperatorio, pasado cierto tiempo de recuperación, se empieza con la fisioterapia para recuperar la función, ¿no? Función motora, el movimiento de los músculos, ¿ya? Entonces vamos a ver ahí la rodilla, por ejemplo. Ustedes saben que la rodilla es una zona muy fuerte, ¿no? Pero suelen haber también accidentes cuando te caes, ¿no? Cuando vas corriendo y te caes, te golpeas, suelen producirse pequeños desgarros o tal vez también la formación de hematomas, ¿ya? Entonces eso lógicamente viene a ser una complicación, ¿no? Entonces ahí vamos a ver que la rodilla puede masajearse bimanualmente
empleándose así gran cantidad de técnicas de masaje, siendo uno de los más utilizados el drenaje de los derrames, cuando ocurre el derrame, ¿no? Consiste en colocar las dos manos en la cara anterior de la rodilla, una por encima y otra por debajo de la rótula, y se acerca lentamente a los bordes radiales de las dos manos, ¿ya? Le queda muy buen resultado para drenar los derrames a nivel de la zona afectada. Muslo. El muslo, ahí también ese es un muslo, chicos, ¿ya? Su muslo tiene dos regiones anatómicas fácilmente identificables, por ejemplo, la zona anterior, ¿no? Constituida por el tensor de la fascia lata, el sartorio, el cuádriceps, y el recto interno, el pectíneo y los aductores. Son los músculos importantísimos de la región anterior de la zona del muslo. Y aquí se pueden hacer masajes, ¿no? Masajes, masajes suaves, ¿no? Suavemente, apretando esa zona para ayudar a enriquecer y favorecer la circulación sanguínea. Y bueno, en la región posterior de su muslo, de su pierna, en la parte posterior, ustedes constituyen el músculo semitendinoso, la porción larga del bíceps femoral, el semimembranoso y la porción del bíceps crural, así se llaman esos músculos, la parte posterior del muslo. La masoterapia en el muslo se realizará de forma bimanual, en sentido disto-proximal y en varias fases, pues el volumen de esta región anatómica lo requiere, porque el volumen de la pierna es más grueso, más amplio. Primero la cara anterior del muslo, después la cara externa, y ya en decúbito prono la cara posterior y la cara interna. Miren, o sea, en varios puntos se trabaja aquí en la pierna, ¿no? Podemos también preparar la musculatura para las solicitaciones deportivas posteriores, al igual que en la cara posterior de la pierna, las presiones y amasamientos sobre cuádriceps, quizás, ¿no? El músculo más potente del organismo provoca un aumento local del flujo sanguíneo. Definitivamente está demostrado que estos masajes ayudan a mejorar el riego sanguíneo, ¿ya? El riego sanguíneo. O flujo sanguíneo, ¿no? Aumenta, ¿ya? Bien, ahí vamos a ver también otro punto, las técnicas especiales, ¿no? De la masoterapia. Por ejemplo, van a ver el masaje transverso profundo, que favorece el drenaje linfático manual. Ahí vemos, por ejemplo, el doctor James Sirias hace más de 50 años comenzó a difundir la idea de la importancia de aplicar los tratamientos en el lugar exacto donde se ha producido la lesión, ¿ya? Entonces, desarrolló un tratamiento de las lesiones en tejidos blandos, 3 tipos de técnicas, ¿no? Ahí hablaba, por ejemplo, de la manipulación vertebral de la columna para las afecciones del disco intervertebral, según sea el caso. Tenemos también, por ejemplo, utiliza la manipulación vertebral exclusivamente para desplazamiento del disco intervertebral. En otros cuadros, las infiltraciones consisten en introducir el medicamento adecuado mediante la aplicación de una inyección en el punto exacto de la lesión, administrando la dosis adecuada y el lugar exacto de la lesión. Así se logra alcanzar una mayor efectividad del medicamento. Bien. Y bueno, el masaje, será aplicado en el punto exacto, ¿no? De las lesiones. Su forma de aplicación constituyó también una novedad, ya que se realiza transversalmente a las estructuras lesionadas y no a lo largo, ¿ya? O paralelamente, como se viene haciendo el masaje tradicional. Por eso se llamó masaje transverso profundo o fricción transversal profunda, FTP, ¿ya? Por sus siglas. Aquí el objetivo que se pretende conseguir con este tipo de masaje de transverso profundo es actuar sobre las partes blandas lesionadas del aparato locomotor con el fin de recuperar la movilidad normal, ¿no? Entonces, esto va a favorecer muchísimo a las personas que son afectadas en esa zona. Yeah. Bien. Ay, perdón. En este masaje transverso profundo, el objetivo es actuar sobre las partes blandas lesionadas del aparato locomotor, con la finalidad, el objetivo de recuperar la movilidad normal, ¿no? Aunque los efectos más importantes del masaje transverso profundo son de tipo mecánico local,
también tiene otro propósito importante, que es prevenir la formación de cicatrices adherentes. Adherente significa que cuando las cicatrices, bueno, después de una cirugía, por ejemplo, se forman adherencias, o sea, un tejido cicatrizal que va a impedir definitivamente a que si es una articulación, va a producir mucho dolor y va a disminuir el ángulo de movilización de esa zona. Mientras este se realice el proceso de cicatrización, se inhibe la formación de adherencias indeseadas, ¿ya? Lográndose una cicatriz fisiológica más móvil, más fuerte, sin adherencias y con una disposición normal de sus fibrillas. Tiene sus fibrillas. Ahí está. Pretende conseguir con este tipo de masaje actuar sobre las partes blandas lesionadas del aparato locomotor con el fin de recuperar su movilidad normal. Esta FTP, o fricción transversa profunda, es considerada porque llega hasta las capas por debajo de la piel y el tejido celular subcutáneo es más profundo, ¿no? Se utiliza para prevenir cicatrices adherentes y debe ser aplicado transversalmente al tejido lesionado, ¿ya? Proporcionamos también un movimiento fisiológico en el lugar de la lesión, mientras ésta se halla en proceso de cicatrización. ¿Okay? Fricción transversa profunda, por ejemplo, que vamos a ver, ¿no? Aquí en esa fricción transversa profunda, ahí mantener una buena movilidad del tejido lesionado, conservar el movimiento, ¿ya? Lo más fisiológico posible, ¿no? Evitar la formación de adherencias, porque ya hemos dicho que esas adherencias es una cicatrización que no va a permitir un adecuado movimiento en la zona afectada, ¿ya? Provocar hiperemia local en la zona de la lesión, con lo que disminuye el dolor y se eliminan las células muertas. O sea, hiperemia es el aumento de la temperatura a ese nivel local, ¿no? De la zona afectada. Y lógicamente facilita la producción de tejido colágeno, perfectamente orientado, que resiste el estrés mecánico. El colágeno es muy bueno en la recuperación de tejidos, ¿no? Que han sido afectados por accidentes, ¿no? Bien. Aquí está el transverso profundo, se realiza, ¿no? Ya lo hemos dicho. Una fricción profunda. Dicha fricción se hará perpendicularmente a las fibras de estructuras lesionadas en la zona afectada, ¿no? Por ejemplo, dedos a utilizar. Se realiza con el dedo índice apoyado con el medio. Mira, ahí observen la imagen. Mira, el índice, este es el índice y este es el dedo medio. Actualmente se trabaja también sobre grupos musculares, es doloroso y se practica especialmente en tendinitis crónica con el fin de aumentar la elasticidad en la zona afectada, ¿no? Bueno, la duración también de la técnica, ¿no? Esta duración es más o menos, dicen, de 3 a 4 minutos, ¿no? De tratamiento, incluso en algunas ocasiones en días alternos, o sea, un día sí, un día no, ¿ya? Y en caso de menos recientes, o sea, cuadros crónicos, es de 10 a 20 minutos diarios, ¿ya? O suelen realizarse de 3 a 5 sesiones semanales. ¿Se dan cuenta? ¿Qué dedos utilizas ahí? El dedo debe colocarse en una posición de manera que ejecute, este dedo ejecute y se permanezca con la articulación metacarpofalángica, ¿ya? Manteniendo un ángulo de 25 a 30 grados. Entonces, esto es necesario realizar una mayor fuerza sobre determinadas zonas. Se utiliza el dedo pulgar si no necesitas, oponiendo contra resistencia con el resto de los dedos. Está indicadas en esguinces agudos, por ejemplo, secuelas de esguinces, cicatrices antiguas, traumatismos musculares, lesiones tendinosas, ¿no? Las tensovitis, tendinitis, capsulitis, secuela de fascitis, fibromiositis, secuelas de lesiones musculares, etc., ¿no? Este tipo de técnica de masaje transverso profundo. La masoterapia. Las técnicas especiales de masoterapia, por ejemplo, ¿no? Ahí vamos a ver las indicaciones, ¿ya? Bueno,
Aquí en esta se va a realizar en capsulitis, por ejemplo, en cuadros de esguinces crónicos, secuelas de fascitis, que son problemas a nivel de las fascias, a nivel de los tendones, que son estructuras muy importantes, ¿no? Las contraindicaciones de estos masajes, sobre todo en fracturas, ¿no? Evitarlas en fracturas, en fisuras y en luxaciones, ¿ya? En ellas no hacerlo, sobre todo cuando están en fase aguda, no sé qué recientemente, ¿no? Entonces, o en casos también contraindicaciones en roturas masivas de músculos, ¿no? Musculares tendinosas y ligamentos de las vainas fibrosas, calcificaciones, osificaciones, ¿ven? Artritis reumática, artropatía, bursitis, neuritis, etcétera, ¿ya? Y bueno, ahí vamos a ver que la comprensión, por ejemplo, a nivel de los nervios periféricos, en el caso de la ciática, braquialgia, ¿no? En zona de paquete vasculonervioso, a nivel de la axila, de la ingle, hueco popliteo. También está indicada, por ejemplo, en inflamaciones musculares, infecciones de origen bacteriano, ¿no? Hematomas severos, definitivamente no se realiza en esos momentos. O de repente también que pueda haber lesiones en la piel, ¿no? Hay que evitarlo, ¿ya? Aquí, por ejemplo, ya, la masoterapia, ¿no? De Siriax, ¿ya? ¿Ya? Aquí, por ejemplo, hay que buscar el lugar exacto, ¿no? De la lesión, para lo cual es necesario un conocimiento anatómico y una exploración adecuada. Los dedos del fisioterapeuta y la piel del paciente deberán moverse con una unidad para evitar irritación de la piel. Nunca aplicar cremas, pomadas o geles. No, en estos casos para hacer esta actividad no. Tampoco debe aplicarse hielo previo al masaje porque puede enmascarar la lesión, ¿ya? La fricción se realiza transversalmente, nunca longitudinalmente. Nunca longitudinalmente. La fricción se realiza por el deslizamiento y no se presionará excesivamente. La fricción debe actuar en profundidad que llegue al punto exacto de la lesión. Aquí el paciente adoptará una posición adecuada que asegure una tensión o relajación de la zona a tratar y según la estructura lesionada, ¿ya? Los músculos deben mantenerse en relajación mientras se aplica la fricción, que esté relajado, ¿no? Hay que evitar la reacción de contracción muscular y sentir molestia. ¿Se dan cuenta? Bien. Y bueno, ejemplos prácticos a nivel de la saponeurosis. El paciente se situará en decúbito prono, con la rodilla flexionada, y extenderemos completamente el primer dedo del pie del paciente. En esa posición palparemos perfectamente la aponeurosis plantar. En esa misma zona el terapeuta presionará con nudillos entre la segunda falange, segundo y tercer dedo, y mantendrá continuamente la zona en extensión, ¿ya? La zona en extensión. Ahí está. Miren, ahí están los cuadros en los que se realiza esta actividad, ¿no? Secuelas de lesiones, rigidez, cicatrices, fascitis, etc. Ahí está, por ejemplo, en hematomas, está contraindicado, en inflamaciones musculares, en lesiones graves traumáticas, en roturas masivas de los músculos, está prohibido, ¿ya? Bien, las técnicas, por ejemplo, de drenaje linfático manual. Vamos a hablar, por ejemplo, el sistema linfático consiste en una serie de capilares o conductos en los que se recoge y se transporta el líquido de desecho acumulado en los tejidos. Tiene una importancia primordial para el transporte hasta el torrente sanguíneo y de lípidos, ¿no? Digeridos procedentes del intestino para eliminar y destruir sustancias tóxicas y como función inmunológica. Los capilares linfáticos son los encargados, escuchen, de recoger los líquidos tisulares con una estructura similar a la de los capilares sanguíneos, aunque son más permeables y permiten el paso de partículas de mayor tamaño con las grandes proteínas. Escúchenme, cuando un paciente renal, sobre todo en los renales, ustedes lo van a ver, el paciente va a presentar edema a nivel de miembros inferiores y a nivel de brazos también, en algunos casos, o sea,
Ahí los masajes ayudan muchísimo en el drenaje y la eliminación de líquidos. El masaje ayuda muchísimo, ¿ya? Entonces ahí le va a favorecer al paciente. ¿Mm? Bien, aquí una pequeña explicación de que el sistema linfático es una serie de capilares o conductos en los que se recoge, se transporta el líquido de desechos acumulados en otros tejidos y con una estructura similar a los capilares sanguíneos, ¿no? Aunque son más permeables y permiten el paso de partículas de mayor tamaño, como las grandes proteínas que se producen como resultado de la degradación de los tejidos, ¿no? Del ácido láctico, por ejemplo. Ahí están más o menos los ganglios. Miren esa línea, ¿no? Miren, observen ustedes, esto de acá, miren. Estos son los ganglios linfáticos, todo esto de acá, ¿ven? Miren, ¿ven? La zona inguinal, todo tiene sus ganglios linfáticos, ¿no? El método Boder. Emil Boder es un médico, fisiólogo, consiguió su método alrededor en el año 1932, imagínense chicos, 1932 en el siglo XX, ¿no? De una forma completamente intuitiva, ¿no? En el año 1958, en un congreso médico en Alemania, estudiaron su método y aportar pruebas científicas al mismo. Aún hoy día el método Boder no ha recibido una aportación ni justificaciones científicas adecuadas, pero lo más usada como lo que hemos ido mencionando, ¿no? Aquí, por ejemplo, este método, en qué cuadros está indicado, ¿no? En pre- y postcirugía, de edema linfático, mastectomías, migrañas o dolores de cabeza, neonatología en partos, en estreñimientos, aerofagia y gases intestinales, gripes, paperas, en fin. Entonces va a ayudar muchísimo también en lo que es los ganglios linfáticos que producen los linfocitos, los glóbulos blancos y que producen anticuerpos y fagocitan, manteniendo el cuerpo en estado de defensa, ¿no? Entonces, ya sabemos lo que son los ganglios linfáticos, ¿no? Bien. Contraindicaciones. Ya las contraindicaciones están en cánceres, enfermedades infecciosas y enfermedades degenerativas. Mire, ustedes en esta imagen están viendo ustedes grupos de ganglios linfáticos, ¿ok? Miren, todito, el cuerpo está así, rodeado de los ganglios linfáticos. ¿Ya? La digitopuntura. Este punto es como decir la acupuntura, pero aquí lo que actúan son tus dedos. ¿Mm? Aquí, la digitopuntura, ¿cómo funciona, no? La idea de un medio interno y un medio es fundamental en la filosofía de la medicina tradicional oriental. Esto lo aplican muchísimo los orientales. Los orientales son muy misteriosos, ¿no? Conservamos la salud cuando el flujo de energía se encuentra equilibrado en el medio interno y en el medio externo. Si algún suceso interno o externo interrumpe dicho flujo, enfermamos. Entonces, estimulando los puntos adecuados, el equilibrio se restablece y aliviando los síntomas o lo que esté padeciendo el paciente en ese momento, ¿no? Ahí está, miren la mano. Miren cómo aquí, cómo aprieta, mire, con sus pulgares, los puntos energéticos de la mano. Ahí está, en los pies también tenemos estos puntos energéticos, ¿no? Que están relacionados con todos los órganos del cuerpo, ¿ya? Imagínense. Por eso le dicen centros energéticos. Bien. Aquí, por ejemplo, el cuerpo humano engloba un flujo constante de energía. Nosotros somos pura energía, ¿no? Según los chinos le llaman el chi, el ki, ¿no? Esta energía fluye por el cuerpo a través de una vía llamada meridiano, según la interpretación de los orientales, ¿no? Afectando el funcionamiento de todos los órganos. Conservamos la salud cuando el flujo de energía se encuentra equilibrado en el medio interno y el medio externo. Por el contrario, enfermamos cuando algún suceso interno o externo interrumpe dicho flujo. ¿Se dan cuenta? Entonces la persona se siente mal. A lo largo de los meridianos se encuentra un gran número de puntos de presión que actúan como válvulas en el flujo del chi. Al estimular los puntos adecuados, el equilibrio se restablece aliviando los síntomas. ¿Ya? Ahora, ¿en qué casos tú puedes utilizarla, no? Estimular un punto de digitopuntura de manera adecuada, que se debe ejercer una presión profunda, por ello se debe presionar con
Utiliza el índice para localizar una lista de puntos de digitopuntura adecuada. Este mapa de puntos indicando las zonas que alivian, ¿no? Bien, ahí está, miren en la cara, por ejemplo, ahí están viendo esos puntos, ¿no? Para aplicar la digitopuntura. Son diferentes. En todas partes del cuerpo tenemos esos centros energéticos, miren. Ahí están viendo, por ejemplo, miren, este punto que están viendo aquí en la cara, el 1, va a hablar de todo lo que corresponde a la zona del intestino delgado, ¿ya? Para problemas de... Este 2, que está en los ambos lados, todo lo que es la vejiga. 4, al lado de las cejas, es el corazón, ¿ya? El 3, el hígado. ¿Mm? El 5, es riñones, miren, miren, miren. No sé si ustedes han visto algunas personas cuando amanecen ahí con unas bolsas, ¿no? Debajo de los párpados, en el punto 5, miren, ahí donde estoy marcando. Ahí, miren, miren, miren. Se inflama, se hincha, ¿no? ¿Por qué? Porque los riñones ahí están fallando, ¿no? La vesícula a nivel de las 6, que es esta zona de acá de los costaditos, ¿no? Casi en la zona parietal. La 7 es el estómago, ¿no? Entonces son puntos energéticos, el 8 a nivel pulmonar, en fin, entonces todos son puntos energéticos que van a favorecer la función de esos puntos que estamos hablando, de los órganos vitales, ¿no? Bien, chicos, entonces aquí, a ver, un ratito. Miren, a ver, miren, chicos, se bajó el volumen, parece, ¿no? Ya. A ver, chicos, miren. Como ustedes han ido visualizando, ¿no? La digitopuntura, las diferentes técnicas de masaje o masoterapia son muy importantes. Ustedes han visto los objetivos, los tipos de ellas en las diferentes regiones del cuerpo y cómo se debe trabajar, ¿no? Entonces, esto es muy importante porque de repente a ustedes puede llegar o pueden que las llamen a cuidar a un paciente que tenga alguna patología o algún problema a nivel muscular en la cual ustedes van a saber cómo trabajar con ellos, ¿ya? Este punto, mire, toda esta información se le he puesto a ustedes en la plataforma. Toda esta información está en la plataforma, ¿ya? Aprovechenla, léanla, porque es bien interesante. Esto les va a servir bastante a ustedes en el trabajo. A veces las familias quieren tener profesionales que les cuiden a sus seres queridos en su casa, en forma muy particular, ¿no? Cuando son adultos mayores, a veces las hijas, los hijos quieren que esté bien cuidado su ser querido, lo más natural, ¿no? Entonces, hay que prepararse bien para poder aplicar, ¿no? O sea, hablando de este tipo de terapia, en qué casos puedes hacerlo, en qué casos está contraindicado, es bueno conocer todos estos puntos importantísimos para que tú puedas trabajar bien y sobre todo ayudar a tu paciente a recuperar la salud. ¿Ya, chicos? ¿Alguna pregunta sobre esto? A ver, Wendy. Veo a... Ya. Laurente también está ahí. García Román. Ok. A ver. Ya. Arucanqui ya está. Curaca. Ya, Curaca. Robles, Saroní. Robles. Cheryl. Ya. Moquillaza también está. Sí, Moquillaza. Nieto, Ancana y Wendy, ¿no? Entonces, miren, chicos, ahora voy a ver, Aguado Guaita, ya no está entrando. Albite, Muñante. Yo solamente estoy llamando a los que no he visto acá en la lista, ¿ya? Araujo.
Cayuapasa, Hualca, Guamaní Hernández, Tania, Martínez Teves, Oncebay, Ramos Morales, Roja Jayo, Siguas, creo que ya no sé, ya no veo, no viene. Vera, Jurado, Zapata Carrascal sí está. Bien, entonces chicos, miren, recuerden que el día de mañana tienen una evaluación en la plataforma de 8 a 11:59 de la noche. Una hora, un intento, ¿ya? Es sobre el tema que hemos conversado. Está bien facilito. Y respóndanlo, entren con tiempo para que no tengan problemas. Tienen una tarea que resolver. Ahora, los jóvenes que no enviaron sus tareitas, la número 6, yo voy a habilitar, le comunico a su delegada, que yo ahí le estoy comunicando ahorita, que el día viernes de 8 de la mañana hasta las 23:59 tienen para subir las tareas que no enviaron de la número 5 y la 6, ¿ya? Para aquellos que no entregaron sus tareas. Avísenle, por favor, señorita delegada, ¿ya? Ya. Sí, Fiorella, ya no se olviden. A través de su grupo de WhatsApp, avísenle a los chicos de que respondan su examen y manden sus tareitas. Ya el día viernes de 8 de la mañana a 23:59. Les voy a abrir las tareas que no entregaron, ¿ya? Y bueno, la de hoy, por ejemplo, tienen hasta el domingo para resolver, ¿ya? Y estudien, pues, chicos, la actividad es 5, 6 y 7, ¿ya? Para que no se les acumule tanto la información, ¿no? Porque a veces cuando uno va acumulando muchas cosas, como que se anula, ¿no? Se marea, en fin. ¿Alguna pregunta, chicos, sobre esto de los masajes? De repente a alguno de ustedes le han aplicado masajes, ¿no? Masajes activos, pasivos, según sea el cuadro que hayan tenido, ¿no? Entonces, por eso yo los invito a que repasen lo que es la anatomía, lo que llevaron en el primer semestre de estudio. Es muy importante recordar la anatomía, ¿ya? A ver qué dice García Román. Wendy. Bueno, creo que se han quedado, no sé. Bien, chicos, si no hay preguntas, nos vemos mañana en la plataforma, ¿ya? No se olviden. Cuídense. Buenas noches, licenciada. Buenas noches.